Y ahora vamos a adentrarnos en esta investigación que tuvo un giro de 180 grados. Conocido para la sociedad este giro, porque sobre otras hipótesis venía trabajando fuertemente la fiscal Claudia Ríos y los investigadores policiales. Estamos hablando del crimen de León Burela, un hombre quien se encontraba en su vivienda el pasado 15 de abril, su vivienda del barrio Colton, en el departamento Las Heras, cuando fue sorprendido por alguien. No podía realizar muchos movimientos ya que se encontraba en un posoperatorio, lo cual lo había no confinado, pero lo mantenía muy tranquilo en su domicilio recuperándose de esa intervención quirúrgica. La mecánica del crimen, cómo actuó aquel asesino, fue lo primero que llamó la atención de los investigadores apenas arribaron a la escena del crimen. 4 disparos, el último efectuado a quemarropa, como los anteriores, pero en una posición poco habitual, con una víctima sentada en el sillón donde se encontraba pasando esas primeras horas de aquel día, ultimado con un tiro de arriba hacia abajo que ingresó por su cabeza y terminó con la vida de esta persona que usted tiene en pantalla. Y fue hoy cuando abruptamente la policía, ordenada por la justicia, hizo rápidas intervenciones en viviendas relacionadas con el entorno del doctor Burela. Y de este tema hablamos con Sofía. Luego de 6 meses de investigación, hoy se realizaron allanamientos en los 2 domicilios donde vivían respectivamente la esposa de la víctima fatal, Elizabeth Ventura, y Mónica Castro, su amiga y vecina. Estas imágenes son de esta mañana y corresponden precisamente a esta medida de inspección que ordenó la fiscal Claudia Ríos y donde se procedió a la detención de estas 2 mujeres, ambas conocidas entre sí, vecinas. Una de ellas, reiteramos, la esposa de la víctima fatal, del hombre asesinado, de León Burela. La mujer que estaba siendo detenida esta mañana. Exactamente, allí la vemos en pantalla. Esta es la mujer, la esposa que vivía en aquel momento, aquel 15 de abril, con quien fue asesinado, con León Burela. Ella era detenida hoy en este domicilio donde se fue a vivir precisamente luego del crimen de su marido junto con sus 2 hijos a este domicilio del departamento de Las Heras. Pero también detuvieron a su amiga, a su vecina y a la tarotista, a esta mujer que vemos en pantalla, Mónica Castro. En su vivienda se encontraron, y ya vamos a ir desandando este largo camino, Fernando, frascos con sal, fotos de la fiscal Claudia Ríos, diversos elementos esotéricos vinculados con el hecho de sangre. Y hoy hablamos con la fiscal de este caso que resolvió imputar a ambas mujeres por el delito de homicidio agravado. Es decir, nosotros lo que hemos llevado a cabo desde el 15 de abril es tomar testimoniales en donde habían situaciones que no nos daban según cómo se había denunciado. Surgió justamente la participación necesaria de Mónica, que justamente es una persona amiga de la familia de hace muchísimos años, que también habría participado y que en su momento habrían dicho que en ese momento habría ido a llevarle un perrito también. Es decir, como que todos los elementos que teníamos no coincidían si realmente un sujeto ingresó, robó y después disparó. La foto era mía. La foto era mía, los textos sobre mi foto es que no llegara la verdad, los escritos sobre los policías, que justamente son los que estaban investigando, que no llegaran a resolver, que se archivara, y obviamente fotos con sal gruesa, vinagre, y otras fotos en las cuales las tenían en el freezer, fotos mías en el freezer. Ellas tienen una amistad y en conversaciones justamente hablan de esto, vos que mandaste a matar a tu marido. Distintas pruebas fueron apuntando contra estas 2 mujeres hoy imputadas, decíamos. La esposa considerada autora intelectual, por ende arriesga la pena de prisión perpetua. Y esta segunda mujer que vemos en pantalla, que es precisamente la amiga, la entre comillas bruja, que se presentó como tarotista ante la fiscal Mónica Castro, fue acusada por
participación primaria en el hecho. Es decir, entienden que facilitó el contacto con la persona que ahora está prófuga y que fue el autor material, quien finalmente culminó. Es decir, que estamos hablando de una persona contratada o acercada a tal efecto. Por eso hablábamos de un crimen por encargo, Fernando. Ajá. Un crimen por encargo hoy es la hipótesis central de esta causa que se inició el 15 de abril pasado. Te hago una, discúlpame, Sofi, te hago una consulta. ¿Las mujeres declararon o se abstuvieron? Se abstuvieron de declarar. Se abstuvieron de declarar en el día de hoy y ya en minutos nada más vamos a estar compartiendo también la nota con el abogado defensor de la esposa de esta mujer, concretamente Elizabeth Ventura. Bueno, ¿y ahora con qué vamos? Ahora seguimos con la nota concretamente del hermano de la víctima fatal, que se vio totalmente sorprendido por esta relación entre ambas mujeres, porque como lo decía la fiscal, esta mujer, quien hoy está apuntada como la bruja, tenía una estrecha relación, un estrecho vínculo con quien hoy también está acusada por el delito. Lo único que hoy mi hermano va a poder descansar en paz y que solamente daré la gracia al Ministerio Público Fiscal, a todo el equipo de la doctora Ríos, que realmente a veces se tarda el tema de la justicia, pero siempre llega. ¿Ustedes se imaginaban de una situación así? En el expediente, en la parte judicial lo van a poder corroborar más adelante y realmente es un tema que nos duele mucho y que simplemente le puedo decir eso, que hoy va a descansar en paz mi hermano, que era una muy buena persona. Siempre hemos vivido nosotros en la calle Beruti, o sea, lo hemos conocido hace 20 años de todo el entorno. Desconozco directamente, nunca sabía el tema de esta relación tan personal que tenían entre ellas. ¿Sabía que hacía trabajo de parapsicología, estas cosas, la mujer Castro? Recién ahora me entero de todo esto. Ahí escuchábamos al hermano Emiliano de Burela. Para algunos investigadores el crimen nunca cerró en la idea de un eventual robo, un caso de inseguridad. Vamos a insistir sobre un punto. En aquel momento su esposa señaló que faltaban algunos elementos de valor, joyas, dinero en efectivo, armas de fuego. Lo único que se constató que faltaban las armas. Sí. Porque lo otro es una declaración. Me robaron 5.000, 3.000 o 15.000. O me robaron un anillo, 2 gargantillas, unos aros de oro. Es difícil de comprobar fehacientemente. Emi, los perfiles. ¿Quién es quién en este caso, Fernando? Tenemos a 4 protagonistas y comenzamos con el primero, la víctima, León Domingo Burela. 64 años tenía, fue médico del servicio penitenciario, también del hospital militar, pero ya estaba jubilado. Estaba transcurriendo un posoperatorio cuando sucedió este homicidio y finalmente fue asesinado de 2 disparos. Hubo al menos 3 o 4 detonaciones en la casa, pero son 2 los disparos que recibió. Uno a la altura del cuello, rozando el cuello, que no le provocó la muerte, y otro en la cabeza. Por eso que se hablaba mucho cuando se conoce que era médico del servicio penitenciario, que se había retirado, que se encontraba convaleciente en una operación cardiovascular, ¿verdad? Sí. Se tejieron algunas hipótesis presuntamente de alguna relación que haya tenido con algún expresidiario, pero la justicia y los investigadores policiales, callados, avanzaron para otro lado. En la segunda protagonista de esta historia, Elizabeth Ventura, ella es la viuda, avisó a la policía esa mañana del 15 de abril y fue quien denunció un robo, estos elementos que vos mencionabas. Sí, claro. Pero nos consta que desde un primer momento para la justicia también era sospechosa. Desde ese mismo instante no tenían una declaración que permitiera acusarla o imputarla ese día, pero desde ese momento comenzaron a hilvanar los datos de lo que presuntamente se habían robado, qué se decía de este hombre que estaba obsesionado con la seguridad porque ya había sido víctima de robos, que su casa estaba totalmente abierta y estos elementos que faltaban. Fundamentalmente, las 2 armas de fuego, que fue lo único que no se encontró respecto de lo que se tenía en el domicilio antes del hecho. Porque las armas, por otra parte, están registradas. Sí. O las tenés o no las tenés y están registradas. Debían estar en el domicilio, no estaban. Por eso es que hoy fue imputada por el delito de homicidio agravado como autora intelectual de este hecho. Habló su abogado defensor. Pena compleja, ¿eh? Prisión perpetua, cuando todavía no se está hablando de un pago a una persona para que vaya a cometer el crimen. Sería otro agravante, pero la pena sería la misma. Hoy prefirió no declarar.
Un amigo íntimo de la familia nos llamó por teléfono, pidió la asistencia del estudio jurídico en base a que sabe que somos abogados penalistas que hemos estado con juicio por jurado bastante graves, y pidió que nosotros asumiéramos la defensa para asegurar medianamente, creo yo, que las cosas se hagan bien en la causa. La señora tenía hasta hoy su detención un trabajo estable, tiene 2 chicos que son grandes, más de 20 años, que son estudiantes universitarios. Es más, creo que la hija está a punto de recibirse. Yo específicamente la causa del cambio de domicilio no la sé con certeza, pero sí les puedo adelantar que si hubo un cambio de domicilio fue, creo yo, porque en el domicilio en el que estaban antes había fallecido su esposo y el papá de los chicos. La señora Ventura no declaró, se abstuvo. Nosotros tenemos que ver bien nuestra estrategia de defensa y la teoría del caso, pero desde ya le adelanto que sí, la señora Ventura con lágrimas en los ojos dijo que es inocente. Escuchamos la palabra del representante jurídico de la esposa de este médico asesinado. Emiliano, para en un minuto más, tenés otro perfil. Sí, el de quien está señalada como cómplice y partícipe necesaria de este homicidio. La bruja, la amiga de la viuda. Esta tarotista que ustedes tienen aquí en esta pantalla, que era también detenida esta mañana, entrevistado por Sebastián Direl, un gran trabajo de Sebastián en ese lugar. Y la cuestión más esotérica en que envuelve esta causa. En instante vamos a estar hablando de esto, pero ahora, con Vanina Vitale, vamos a escuchar un testimonio, Vani, que yo te pregunto algo, tal vez lo sepas o tal vez no. ¿Este testimonio está incorporado a la causa o a esta hora, en 30 segundos, la fiscal Claudia Ríos podría incorporar lo que escuche a continuación? Ya está incorporado. Bien. Porque la profesora que vas a escuchar a continuación ya declaró en la causa, porque en su momento Elizabeth, la esposa del médico, cuando brindó el detalle pormenorizado de lo que estaba haciendo en la mañana de ese 15 de abril, mencionó que cerca de las 10 de la mañana ella estaba en su clase de gimnasia. Hacía más de 10 años que ella iba a un gimnasio muy reconocido de la calle de Roca y varias vecinas también compartían la clase con ella. Pero en ese lugar, a las 11 de la mañana y a las 12 del mediodía, hay otras clases que le continúan a la de ella. Particularmente, lo que vas a escuchar ahora es el testimonio de la profesora indicando que ese día Elizabeth llegó tarde a su clase, que asistió directamente a la que seguía y por eso entró y salió del gimnasio y prácticamente no permaneció en esa clase de educación física, tal cual ella sí había declarado ante la justicia. Ahora entiendo por qué estaba incorporado a esta declaración en la causa y por qué Ríos, junto con su grupo de investigadores, nunca abandonó aquella primera hipótesis que cae de cajón en cuanto hablamos de un crimen dentro de la vivienda o de algún muerto en condición violenta. Sí. Ningún integrante de la justicia deja de observar el entorno de la víctima nunca. Después se irán descartando indudablemente y a partir de indicios y de pruebas certeras o de pruebas plenas, la participación o no de algún integrante del entorno de la víctima. Ahora, se sabe que dentro del marco de la justicia penal y de los crímenes nunca se deja de investigar el entorno. Por eso que esto también pudo haber servido como sustento para decir: ¿y si seguimos mirando alrededor? Sobre todo por la contundencia de la contradicción. Ella dijo estar en clase y su profesora dijo que no. Escucha. Y fue años, muchos años alumna mía y sí, hasta el momento que pasó lo que pasó con su marido era alumna mía. ¿Cuántos años fue tu alumna? Más de 10, 12, 13 años. No recuerdo exacto, pero muchos años. ¿Y dejó las clases cuando falleció su marido? Sí, ella dejó las clases cuando falleció su marido. ¿Qué te dijo? ¿Por qué dejó las clases? No, yo no la volví a ver más y no tengo idea, así que nunca más la vi. La verdad que, bueno, fue una noticia que hoy sí fue como una gran conmoción acá en el gimnasio, porque compañera de todas, así que, pero bueno. Las vecinas dicen que ese día ella llegó tarde a la clase, el día del crimen. Sí, llegó tarde a la clase, estaba cerrando el gimnasio y yo le dije que ya estaba cerrando y se retiró, porque yo le dije que quedaban 15 minutos para la clase y se fue. Eso fue todo, no pasó más nada y a la media hora nos enteramos que había fallecido su marido, así que, bueno, pues me tocó declarar, por supuesto, y nada, no pasó más nada. ¿Y antes y después del crimen viste alguna diferencia en ella? No la vi nunca más. Yo no la vi nunca más, sabía que se había cambiado de casa y todo eso, así que no la vimos más. No, nunca más la vimos.
Contundente, como decía Vanina, ese testimonio. No debemos olvidar que hay, producto de esa relación, hay 2 chicos, ¿no? Sí. Dos jóvenes, ya mayores de Ya edad, son pero, jóvenes. pero jovencitos, ¿no? Muy jovencitos, que por estas horas deben estar atravesando un calvario, indudablemente. Un papá muerto, una mamá presa, porque está presa la mamá, está detenida, está en Imputada. el penal de Boulogne-sur-Mer e imputada con de un delito que prevé las condenas más severas, ¿no? Nos falta la tercera Sí, persona. todavía quedan 2 protagonistas de este hecho, Fernando. La tercera, Mónica Castro. Ella es la bruja. Así se conoció durante la investigación. Desde ese primer momento, como decía la profesora, no fue esa clase, se está trabajando en el vínculo entre estas 2 mujeres, porque ella es amiga de la viuda, incluso se llamaban entre sí como hermanas, a pesar de que no hay ningún vínculo de sangre. Tarotista, parapsicóloga y algunos otros títulos le podríamos poner. relacionados Sí. con esto. Era muy conocida en el barrio. Bueno, para ella la imputación fue de homicidio agravado como partícipe necesaria. ¿Qué es lo que nosotros podemos inferir a partir de esta imputación? Que no es una participación secundaria, no se le está acusando de encubrimiento tampoco, sino de partícipe necesaria, es decir, que su participación habría sido necesaria en el homicidio. Lo que podemos inferir es que tal vez ella fue el nexo entre la persona que dio muerte al médico y quien lo contrató, la Digamos, viuda. por otra parte, que esta función de tarotista, parapsicóloga o lo que sea, no implica en sí un agravamiento de la situación de Mónica Castro. De ninguna manera, esto no es un delito, por otra parte. De ninguna manera. Esto tal vez aporte un condimento adicional a esta investigación que parece ser una historia de películas. Obsérvense los elementos que iban retirando esta mañana en el allanamiento por parte de la policía en estas botellas plásticas de bebidas, todos papeles envueltos. Ya le vamos a consultar a una experta. Ya vamos a estar hablando esto de la magia negra, esto de los trabajos, porque habían fotos de la fiscal Claudia Ríos en el freezer, en un recipiente con sal gruesa, pinchadas, bajo leyendas, también de integrantes de la investigación, también nombres relacionados al procurador de la Corte. Hay una serie de cosas así, de elementos que se han conjugado para que esto, bueno, exceda lo estrictamente judicial y policial, ¿no? Hoy transformados en pruebas, porque fueron secuestrados en el marco de la causa y de la investigación, vinculando directamente a esta mujer, a la bruja del barrio, no solamente con la viuda, sino también con el homicidio. Vamos a escuchar a Sofía Gainza, quien nos aporta otro testimonio. El de jefe de investigaciones, José Vega, que justamente se sorprendió con todo esto. Estos datos que estamos dando, estos elementos vinculados con prácticas esotéricas, que en este crimen tienen un condimento y un rol fundamental, porque hoy está una persona justamente involucrada, imputada por este hecho, y estamos hablando de la que se ha presentado como la bruja, como la tarotista. Lo concreto es que ha llamado poderosamente la atención de los investigadores esta práctica en torno de este crimen, y sobre todo el hecho de que una docente, es decir, la esposa de la víctima fatal, se logró seducir por la práctica esotérica. Encontrarnos con cuestiones de este tipo, obviamente que llama la atención, no es frecuente, pero no mucho más que eso, en principio para nosotros. Sabíamos el tipo de persona que estábamos investigando, obviamente no esperábamos por ahí tener este final, pero la investigación, las distintas hipótesis de trabajo que fuimos abordando a lo largo del proceso de investigación nos llevó a esta conclusión. ¿Llamar la atención no llama la atención? Sí, llama la atención en el contexto en el que se da y con la calidad de personas con la que se estaba dando. Una familia que tenía una posición económica estable, una buena posición económica, era profesional, burera, la mujer también tenía un desempeño de carácter profesional, se puede decir, era una docente. Entonces llama la atención que de alguna manera fueran atrapadas por este tipo de práctica.
Y nosotros esta tarde volvimos al barrio, en la zona de calle Beruti y Perú del departamento de Las Heras, consultándole a los vecinos acerca de la presencia de Mónica Castro, esta parapsicóloga tarotista que, según nos indicaron, ofrecía sus servicios, pero solamente a las personas que ella creía lo necesitaban. Además, en más de una oportunidad, según nos comentaron, se jactaba de que había sido reina departamental de Las Heras. Vas a escuchar ahora el testimonio de una vecina a quien su mamá le ofrecieron justamente tirarle las cartas. En realidad Mónica la conozco porque es vecina, que vive enfrente y me ha venido a comprar solo al local. A mi mamá en realidad en una charla acá en el cotillón como que le dice, ay, yo te veo que siempre estás vestida de negro, porque mi mamá sabe vestirse siempre de negro, como yo, así. Y le dice, te veo muy apagada, que qué sé yo, y dice, mira, si querés yo tiro las cartas, dice, por si querés venir algún día. Mi mamá mucho no cree en eso, entonces le dijo, bueno, está bien, dice, pero de ahí nunca más. Es lo único que nosotros sabíamos porque ni siquiera un vecino nos vino a decir, ay, ¿viste que la chica de enfrente tira las cartas o qué hace esto? O sea, nadie tenía conocimiento de eso. Si ella no le decía eso a mi mamá, por ahí uno no lo sabe. O sea, no sabe lo que hacen puerta dentro de su casa, no lo sabe. Quedó pendiente solamente uno de los protagonistas de esta historia, y es quien todavía no conocemos su identidad. Por eso es que la justicia lo está buscando. Es el sicario. De acuerdo al testimonio de algunos vecinos, es un sujeto de unos 20 años de edad. Su estatura es 1,60 m aproximadamente, tez morena y cabello de color negro. Para él todavía está vigente una recompensa de 100.000 pesos. Quienes sepan algo de este individuo para identificarlo o para lograr su detención, deben comunicarse al 911 o al 0800-222 y el número que figuraba en la placa. Ahí lo completamos. 7627 es el número, reiteramos, es el último protagonista de esta historia, el sicario, quien habría sido contratado para cometer este crimen.